Amados hermanos, buenos días. Amados hermanos de Fuente de Vida, de cualquier otra iglesia que nos escuchen y amigos también. Buenos días, buenas tardes para algunos. Que el Señor les bendiga. Este es un domingo muy especial porque hoy en buena parte del mundo, en muchos países del mundo, estamos celebrando el Día de las Madres. Entonces, aunque el mensaje no está dirigido a las madres en especial, ni es un tema relacionado con ellas, pero yo quise comenzar esta transmisión expresándole nuestras felicitaciones, nuestro cariño, nuestro amor, nuestro agradecimiento a todas las madrecitas que nos estén escuchando. A mi mamá, especialmente la señora Albina Salazar de Guerrero, si a lo mejor escucha este mensaje y ve este video, mamá, te amo. Un abrazo bien fuerte, un abrazo bien fuerte también para mi esposa, para mis nueras, todas esas mis hermanas y madres amadas en nuestra familia, pero también un abrazo bien fuerte para las mamás de nuestra familia en Cristo. Que Dios las bendiga, que Dios las guarde, que Dios las llene de su amor y de su misericordia. Bien, hermanos, el motivo de este video y de que estemos reunidos no es exactamente para las mamás, sino es para nuestro Señor. Vamos a acercarnos a la palabra de Dios y vamos a meditar en su palabra. Así que les pido por favor que ahí desde sus hogares o donde ustedes se encuentren, inclinen sus rostros y acompáñenme por favor en esta oración. Padre bendito, Dios amado, te alabamos y te glorificamos, Señor, te damos gracias en este día especial, en este que es tu día, Señor, en este domingo 10 de mayo. Te damos gracias por la vida, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Hoy especialmente te agradecemos por nuestras madres, por las mamás, Señor, que hay también en nuestra comunidad de fe, en nuestra iglesia, en tu iglesia alrededor de todo el mundo. Te pedimos que las bendigas de una manera especial. Señor, que tu gracia, tu amor, tu paz y tu misericordia esté con ellas. Y Padre, queremos poner en tus manos este tiempo en el que vamos a reflexionar en tu palabra, en que vamos a ser alimentados por tu palabra. Señor, te suplicamos en el nombre de Jesucristo que sea tu Santo Espíritu el que nos hable, el que nos enseñe y el que nos lleve a toda verdad. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invito para que busquen en sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro y vamos a leer. Recuerden que estamos ahorita con una serie de sermones que iniciamos hace 2 domingos relacionadas con la carta de Pedro, con la primera carta de Pedro. Así que hoy vamos a leer en el capítulo 2 de los versículos 11 al 25. Les anticipo desde ahora que tal vez no abarquemos todo este texto. La verdad es que es rico en enseñanza y quizá no nos dé tiempo en el lapso que tenemos para este mensaje de abarcar a todo, pero leamos. Primera de Pedro 2, del 11 al 25, dice así la palabra de Dios. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey.
Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa aquel que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bien, hermanos, este es el texto de la palabra en el que vamos a meditar. Miren, quisiera comenzar con un comentario en general. Creo que todos nosotros hemos experimentado la situación en la que eh, no sabemos exactamente bien cómo funciona algún aparato, no sabemos exactamente bien cómo funciona algo, a lo mejor incluso algún vehículo, y en esas situaciones qué útil, qué bueno es contar con un manual que nos muestre cómo debemos usar aquel instrumento o aquel aparato. Algunos de ustedes que me conocen saben y que saben que soy médico, saben también que pasé buena parte de mi vida dentro de una institución de salud, trabajando como médico, en ocasiones como médico clínico, durante muchos años también como médico directivo. Y bueno, durante todo ese tiempo, tanto en la práctica clínica como en la práctica directiva, nosotros usábamos mucho los manuales, algo que le llamábamos manual de procedimientos. Por ejemplo, en quirófano, en el área quirúrgica, existe un manual de procedimientos de cómo la gente se debe conducir en un área quirúrgica, por ejemplo, para no contaminar, cómo nos debemos de vestir, cómo nos debemos de descontaminar, cómo debemos de movernos incluso de un quirófano para no contaminar, porque la contaminación pone inmediatamente en riesgo la vida del paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente. Y así como eso, hay manuales de procedimientos en laboratorio, hay manuales de procedimientos en urgencias. Los médicos a veces usamos guías que le llamamos guías diagnóstico-terapéuticas, que no son otra cosa más que manuales de procedimientos y que nos ayudan a saber cómo debemos hacer las cosas. Mucho se ha dicho, esto no es nuevo, que la Biblia es el manual del fabricante, es el manual de quien nos hizo a nosotros. Eh, Sin embargo, yo hoy quisiera hablar de un manual más específico. Miren, Pedro, cuando comienza a escribir esta carta, y solamente vamos a recordarlo, se la dirige a los expatriados de la dispersión. El versículo 1 del capítulo 1 comienza diciendo: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, es decir, a los que están fuera de su patria y que están dispersos. Aquí en este texto que ahora estamos leyendo, comienza diciendo: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Así que yo le he puesto a esta reflexión del día de hoy y a la meditación que vamos a hacer hoy, el manual del peregrino. Hermanos, nosotros somos peregrinos, nosotros somos extranjeros. ¿Cuál es la diferencia, aunque puede usarse como sinónimo extranjero y peregrino? Bueno, tal vez un extranjero es alguien que llega a otro país,
ya sea como turista o como residente permanente y que se queda en ese país a vivir y a hacer su vida. Y bueno, pues toda su vida va a seguir siendo extranjero, aunque se nacionalice en ese país, porque tiene en realidad otra nacionalidad. ¿Qué sería un peregrino? Un peregrino es alguien que tiene que atravesar por otro país extranjero, por lo tanto también es un extranjero, pero que va de paso, que va caminando y que va de paso para llegar a su patria o para llegar a su destino. Bien, nosotros somos ambas cosas en este mundo. Somos extranjeros porque nuestra nacionalidad no está aquí, nuestra nacionalidad está en los cielos. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Eso no nos quita nuestra ciudadanía mexicana en nuestros casos o de cualquier otro país, pero tenemos que estar conscientes que este no es nuestro hogar. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, pero sobre todo podemos decir que somos peregrinos porque el nuestro es un caminar en esta vida en lo que vamos a casa, en lo que llegamos, dicen por ahí algunas de mis hermanas, a la casa de papá, en lo que llegamos a nuestro lugar definitivo, a nuestro hogar definitivo. Entonces, como extranjeros y como peregrinos, qué bueno es tener un manual, qué bueno es tener una serie de normas, una serie de instrucciones que nos indiquen cómo debemos conducirnos en este vivir, en este caminar. Y en estos versículos, primera de Pedro capítulo 2 del 11 al 25, hay por lo menos 4 indicaciones, 4 preceptos, 4 mandamientos que podemos tomarlos como instrucciones para nuestro peregrinar. Hoy vamos a abarcar solamente 2 y si Dios lo permite para la próxima semana, el próximo domingo abarcaremos los otros 2. Pero miren cómo empieza este texto. Amados, amados, yo les ruego. Pedro está en una posición de pedir por favor, de rogar a aquellos que le están escuchando y a los cuales él se dirige como extranjeros y peregrinos que sois. Y va a haber 4 indicaciones que voy a ir mencionando. La primera de ellas, lo primero que Pedro les está rogando en esta carta, les dice, yo les ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Vamos a tratar de desglosar un poquito más estas palabras. Cuando dice, les ruego que os abstengáis, o en nuestro castellano actual, les ruego que se abstengan, está hablando de abstenerse. Fíjese que la palabra abstenerse es una palabra que se deriva del latín, y que está formada por dos palabras. A su vez, la palabra abs en latín, abs, que quiere decir lejanía o alejarse, y la palabra tinere, que es muy parecida a nuestro tener, en otra forma de expresarlo, abstenerse literalmente quiere decir alejarse de tener algo, alejarse de tener algo que tenemos la posibilidad de tener. Ahora, ¿de qué es de lo que Pedro dice? Les ruego que se abstengan, es decir, les ruego que se alejen de tener esto, de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero ahí surge otra pregunta. ¿Y cuáles son esos deseos? ¿Cuáles son los deseos carnales? Saben que es muy fácil confundir la expresión deseo carnal y en una forma muy reduccionista de entenderla, entender que se refiere al deseo sexual o la atracción sexual. Y yo no sé por qué muchas veces cuando se habla de deseos carnales, inmediatamente se piensa en la esfera sexual. Y estrictamente hablando, déjenme decirles que el deseo sexual per se, por sí mismo, no está dentro de los deseos carnales, aunque no es el tema de esta meditación, pero recordemos rápidamente que Dios nos creó hombre y mujer, varón y varona, y que uno de sus primeros mandamientos para ellos fue, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,
y serán una sola carne. El deseo, la atracción sexual entre sexos opuestos, entre hombre y mujer exclusivamente, es parte de la buena creación de Dios y por lo tanto no lo vamos a considerar como tal, per se, como parte de esos deseos de la carne a los que Pedro se refiere y de los cuales, por cierto, el apóstol Pablo habla también. Los deseos de la carne son lo mismo que Pablo menciona en Romanos 13, 14, cuando dice, sino vestíos del Señor Jesús y no proveáis para los deseos de la carne. Y en Gálatas 5, 16, el mismo apóstol Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que entre Pedro y Pablo ya tenemos que se refieren a absténganse, no provean, no satisfagan los deseos de la carne. ¿Pero qué son? ¿Qué son en sí mismo? Bueno, acuérdense que la palabra de Dios se interpreta a sí misma, la palabra de Dios se explica a sí misma. Y en otra parte de la Escritura, una carta de Pablo nuevamente a los Gálatas, Gálatas 5, 19 al 22, dice así, y nos los detalla un poco más, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Aquí no les llama deseos de la carne, aunque el sentido es exactamente el mismo. Aquí les llama obras o frutos o resultados de la carne. Y comienza a mencionar algunos. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjense que los cuatro primeros que menciona Pablo aquí en este pasaje, como obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, ciertamente tienen que ver con la esfera sexual. Algunos lo han llamado pecados sexuales. ¿Qué es el adulterio? Bueno, el adulterio es el establecimiento de relaciones sexuales con alguien diferente a tu esposa o a tu esposo. ¿Qué es la fornicación? La palabra fornicación se deriva también de una palabra griega, pornoeia, que tiene es la misma raíz para pornografía y la misma raíz para prostitución. Entonces se refiere a relaciones sexuales ilegítimas, es decir, fuera del matrimonio, ya sea en una persona que aún no se casa o que ya es casada, pero que decide especialmente en ese tipo de relaciones mercantiles conocidas como prostitución. Inmundicia, la inmundicia se refiere a cualquier otra perversión del deseo sexual normal que es parte de la buena creación de Dios, pero que es pervertido de diferentes maneras, como la atracción de un hombre hacia otro hombre o de una mujer hacia otra mujer, o otros tipos de inmundicias en general, que es la lascivia. La lascivia es el pensamiento pecaminoso que tiene que ver con la esfera sexual y que hace que alguien, no en la práctica, pero que sí en su corazón, esté adulterando o esté fornicando. Pero después pasa una serie de obras de la carne que no tienen absolutamente nada que ver con la esfera sexual, pero que sin embargo siguen siendo llamados como obras de la carne o como deseos de la carne. Y vean qué cosas más diferentes va mencionando. Idolatría, poner cualquier cosa en tu corazón en el lugar de Dios sin que sea Dios. Hechicerías, utilizar cualquier artimaña, utilizar cualquier medio, utilizar cualquier procedimiento que esté basado en cuestiones mágicas o en cuestiones sobrenaturales, pero luego pasa a otra parte bien diferente, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Esto tiene que ver principalmente con nuestra relación con otras personas. Herejías. ¿Qué es una herejía? Una herejía es el distorsionar
una doctrina que está en la Escritura, que está en la Biblia, y darle otro sentido de acuerdo a nuestras preferencias, de acuerdo a lo que nosotros realmente queremos y no a lo que la Escritura dice. Y así es una herejía, por ejemplo, basándose en la Escritura, querer justificar la adoración o la veneración o los actos de tipo religioso dirigidos hacia muñecos, hacia estatuas, hacia cosas hechas por el hombre de madera, de metal, de yeso o de cualquier otro material. Eso es una herejía cuando nosotros tratamos de usar la Biblia para justificar una práctica de ese tipo. Envidias, homicidios, borracheras, orgías, y termina diciendo aquí Pablo, y cosas semejantes a estas. Es decir, la lista no es concluyente, no es una lista en la que se limite solamente a estas obras de la carne, sino pueden ser otras, semejantes a estas. ¿Qué tal, por ejemplo, acerca del materialismo? ¿Qué tal acerca del mercantilismo? ¿Qué tal acerca de cuando ponemos nuestro corazón en el dinero, en las cosas materiales y toda nuestra vida gira alrededor de lo material, aún con un sentido de tipo religioso? Bueno, esa es una obra de la carne también. El consumismo que nos lleva a estar consumiendo cosas sin pensar en la necesidad que pueden tener otros, sin pensar en aquellos que no tienen ni siquiera lo básico para vivir. Desde luego que esa es una obra de la carne también. ¿Qué tal la adicción al trabajo? Cuando alguien se hace adicto a su trabajo, a sus actividades, descuidando familia, descuidando matrimonio, descuidando relación con Dios, por enfocarse en el trabajo, eso también es una obra de la carne. Por eso Pablo aquí dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, acerca de las cuales les llamo la atención, como ya os lo he dicho antes. Es decir, Pablo ya había hablado de este tema con la iglesia de Galacia o con las iglesias de Galacia. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, los deseos carnales o frutos de la carne son aquellas expresiones de nuestra humanidad caída que tienen como propósito llevarnos a una forma de vida contraria a la ley de Dios, contraria a la voluntad de Dios. Y por eso batallan con el alma, porque nuestra alma o espíritu, cuando ha sido regenerada por el Espíritu Santo, tiende a vivir conforme a la ley de Dios. Pero dado que aún vive nuestra humanidad con una naturaleza esencialmente carnal, entonces ambos batallan constantemente. Cuando vivimos sin Cristo, cuando vivimos nuestra vida alejados de Dios o solamente teniendo una religión, pero que realmente no tiene que ver con nuestra forma de vivir, hermanos, no hay mucha batalla, no hay mucha batalla. Eh, quien les habla entiende de esto porque lo he vivido. Cuando alguien siente que no tiene nada de malo embriagarse, emborracharse, no hay realmente una batalla, no hay algo que esté batallando en tu alma, porque lo aceptas como algo normal, porque lo aceptas como algo correcto. Alguien que no tiene a Cristo en su corazón puede ver el adulterio, puede ver la fornicación como algo totalmente normal, como algo bueno, incluso agradable, algo que se disfruta. No hay batalla en esos momentos. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, cuando el Espíritu Santo regenera tu corazón, regenera tu entendimiento, regenera tu espíritu y entiendes que eso no puede ser obra de Dios, que eso no puede, que nada de esa forma de vida puede ser agradable a Dios, sino que es contraria a la ley de Dios, entonces existe una batalla. ¿Por qué? Porque seguramente que sigue presentándose ese deseo de satisfacer los deseos de la carne. Ese deseo de no abstenerse, sino ir hacia los deseos de la carne. Y entonces batallan contra nuestra alma, batallan contra nuestro espíritu que ya está regenerado. Así que, hermanos, el primer precepto
el primer mandamiento, la primera indicación, digamos, en el manual del peregrino, en este manual que es cómo ir en este peregrinaje, cómo atravesar esta vida y esta tierra como peregrinos. El primero de esos preceptos para no extraviarse y llegar seguros de regreso al hogar es este: absténganse, es decir, manténganse lejos de los deseos carnales. Y para eso identifíquenlos primero, identifiquen a través de la palabra de Dios y a través del razonamiento cuáles son esos deseos carnales y abstengámonos de ellos. Segundo, y es el último que vamos a tratar en este mensaje, eh, habla de someterse. Dice, sométanse. El verso 13 comienza a hablar de la segunda sección o el segundo precepto de este manual y dice, sométanse. Algunos de los frutos de la carne mencionados por Pablo en Gálatas 5, 20 y 21, que ya mencionamos, son, por ejemplo, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, todo lo contrario a someterse. Fíjense que someterse no es algo que le agrade a nuestra naturaleza carnal. A nuestra naturaleza carnal le gusta dominar, le gusta mandar, le gusta imponerse y por eso ama las enemistades, ama los pleitos, los celos, las iras, las contiendas. Pero la exhortación aquí en la palabra, en este versículo 13, es someterse. Déjenme leerlo tal y como lo dice en la Escritura. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Y ahí me quisiera detener. En este peregrinaje en el que estamos, nosotros, decía el Señor Jesucristo, cuando oraba al Padre en Juan capítulo 17 y refiriéndose a sus discípulos, decía, están en el mundo, pero no son del mundo. Nosotros estamos en el mundo porque el Señor nos ha puesto en el mundo y quiere que estemos aquí, aunque no somos del mundo. Pero el mundo tiene instituciones humanas a las cuales la palabra de Dios nos invita, nos exhorta a que nos sometamos a ellos. Ok, y me podrían decir como cuáles, hermana, como cuáles instituciones humanas. Ok, podríamos mencionar el matrimonio, es una institución humana establecida y normada a través de leyes civiles. La familia y las relaciones familiares es una institución humana también. El Estado, no solamente el gobierno, sino el Estado, que incluye también al gobierno, es una institución humana. Existen instituciones humanas más específicas, como puede ser el departamento de tránsito en un municipio. Existen otras instituciones humanas como la misma iglesia. Ya hemos hablado de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ya hemos hablado de que la iglesia es un organismo vivo, sí, pero la iglesia también es una institución humana. Formalmente tiene una organización y tiene que funcionar de esa manera. Entonces, aquí la invitación de la palabra es por causa del Señor o como obediencia al Señor. Dice, sométanse a toda institución humana. ¿Cómo tendríamos que someternos de acuerdo con la instrucción de la palabra de Dios? ¿Cómo tendríamos que someternos dentro del matrimonio? Bueno, ustedes recuerdan que hace no mucho tiempo tuvimos una serie de predicaciones sobre el libro de Efesios y en Efesios 5:21 dice, sométanse unos a otros en el Señor. Y después en el siguiente versículo dice, casadas, mujeres casadas, estén sujetas a sus maridos como al Señor. Entonces, esta institución humana, pero normada también por la palabra de Dios, nos invita a someternos primero unos a otros, pero también después, en el caso de las casadas, dice, estén sujetas a vuestros maridos. Más adelante le va a decir a los maridos, amen a sus mujeres de la misma manera en que Cristo amó a la iglesia. Cuiden de sus mujeres como cuidan de sus propios cuerpos, como cuidan de ustedes mismos. Entonces,
estar sometidos a toda institución humana, aunque es algo que no le gusta a nuestra carne, es algo que debemos de hacer. Por ejemplo, de repente hay discusión en cuanto al matrimonio, si es válido que un cristiano, que una pareja de cristianos se casen por las leyes civiles. Por supuesto que es válido, por supuesto que debe de ser, es parte del someterse a una institución humana. Nuestros problemas comienzan más cuando hablamos de someternos a la autoridad. Otra vez, a nuestra carne no le gusta la autoridad, le gusta ser autoritaria, pero no le gusta estar bajo autoridad. Nuestro problema como cristianos empieza cuando tenemos que someternos, dice, ya sea al rey como superior, ya a los gobernantes como por él enviados. Debemos como cristianos someternos al gobierno, someternos al presidente de la República, al gobernador del estado, al presidente municipal, a las demás autoridades civiles. La respuesta es absoluta, sí, debemos someternos. ¿Debe un cristiano, por ejemplo, pagar impuestos? Sí, totalmente sí. Dice el Señor Jesucristo, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Entonces, el estar sometidos a las instituciones humanas es un mandato de parte del Señor, es un mandato de parte de la palabra de Dios que nosotros tenemos que tener presentes como esa segunda exhortación, como ese segundo precepto de este manual del peregrino. Es una exhortación de parte de la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, someterse a las autoridades no es un signo de debilidad, sino de fortaleza de carácter. No es un signo de sumisión, sino de templanza. La rebeldía y la revolución nunca es algo que viene de Dios, sino de nuestra carne y del enemigo de nuestras almas. Así de sencillo. Entonces podría argumentar alguien, ¿debemos aceptar a las autoridades injustas? Sí aceptar, no obedecer aquello que vaya en contra de una ley superior, que es la ley de Dios. ¿En qué situaciones el cristiano es llamado a no obedecer? Cuando se encuentra con un mandato de la autoridad civil que implica violar la ley de Dios, que implica violar los preceptos de Dios. Y les pongo un ejemplo. En la Alemania nazi del siglo pasado, del siglo XX, en los años 30 principalmente, hubo leyes que ordenaban a cualquier ciudadano alemán que conociera alguna familia judía denunciarla para que esos judíos que eran enemigos del Estado fueran llevados presos o fueran llevados a campos de concentración. ¿Estaba un cristiano como el pastor Bonhoeffer obligados a cumplir con ese mandato? Absolutamente no, porque estaba violando la ley de Dios. ¿Qué ley de Dios? La ley que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cuál es en esa situación el llamado de la conciencia de el llamado que hace hacia nuestra conciencia la palabra de Dios es obedezcan a Dios antes que a los hombres? ¿Debe, por ejemplo, un médico cristiano en la Ciudad de México, aquí en nuestro país, practicar libremente el aborto a cualquier mujer embarazada con menos de 12 semanas de gestación que se lo solicite? Definitivamente no. Pero la ley lo establece, pero la ley de salud lo establece. En este caso es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es la única situación. Pero fuera de eso, que yo podría decir son las excepciones, el llamado de la palabra es sométanse a la voluntad, sométanse, perdón, a las autoridades establecidas. Eh, uno tiene que buscar eh, obedecer primero a Dios antes que a los hombres, pero que eso no nos sirva como pretexto, que la libertad no nos sirva como pretexto para que nosotros violemos otras leyes, como es el pagar nuestros impuestos de una manera metódica y de una manera estricta,
cómo es cumplir con las leyes civiles establecidas, cómo es cumplir con nuestras obligaciones políticas, cómo es cumplir con las obligaciones que establece la ley de tránsito y cualquier otra que sea establecida en el país. Déjenme terminar solamente estos versículos. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Entonces, en esto aquí nos vamos a quedar. En conclusión, las dos primeras instrucciones de este manual del peregrino, como lo hemos llamado, que Pedro bosqueja, tienen que ver con relaciones. La relación conmigo mismo, en obediencia al Señor, lucho por abstenerme de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Pero el segundo precepto, la segunda exhortación que se nos hace es la relación con los demás. En obediencia al Señor, me someto a toda institución humana, ya sea matrimonio, familia, iglesia, Estado, etc. Reconocemos que no tenemos la capacidad para hacerlo, ni abstenernos voluntariamente de los deseos de la carne, ni estamos dispuestos tampoco a someternos. Para ello, para hacer eso, necesitamos poder. Necesitamos un poder que está más allá de nosotros para tener la capacidad de abstenernos, pero también para tener la capacidad de someternos a las instituciones humanas. ¿Y de dónde viene ese poder? Bueno, Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor Jesucristo lo dice de una manera muy clara, muy expresa, cuando dice, pero recibiréis poder poder para luchar contra esos deseos de la carne, poder para someterte humildemente, mansamente cuando es necesario a lo que tengas que someterte. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermano, hermana, vino sobre de ti, vino sobre de mí cuando nosotros recibimos a Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo llegó a nosotros, llegó a través del Espíritu Santo, y es ese Espíritu el que ya te ha dado poder para vencer, el que ya te ha dado poder para vencer el pecado, pero te ha dado poder para vencer tus propios impulsos, tus propios deseos que batallan en el alma y que se oponen a la voluntad de Dios. Oremos para terminar este tiempo, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Bendito seas por esta palabra que tú nos das. Gracias por la enseñanza que nos diste a través del apóstol Pedro, pero sabemos que es tu Espíritu, que es el Espíritu Santo quien lo inspiró. Ayúdanos, Señor, para que la entendamos, ayúdanos para que la aceptemos y ayúdanos sobre todo, Señor, para que la hagamos parte de nuestra vida y parte de nuestro caminar. Gracias, Padre. Oramos a ti en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y si Dios lo permite nos veremos nuevamente el próximo domingo para seguir meditando en la palabra de nuestro Dios. Que tengan un feliz día del Señor, que el Señor les bendiga.